Bueno, y muchos en casa se estarán preguntando, bueno, ¿y cómo sigue esto? Lucas Benvenuto había dicho, yo la denuncia ante la justicia la hice y me dijeron que no. Ya no voy a insistir. Sí, lo que hizo fue hablar mediáticamente. ¿Qué hace Jay Mamón ahora? Había anticipado en ese mensaje que había dado a través de las redes sociales, mensaje escrito, que él iba a contraatacar con una denuncia por extorsión. Pero lo que plantea en este video es una estrategia diferente. Hay que aclarar algo también, y es importante, asesorado por el abogado Fernando Burlando, este juicio por la verdad. Él también, como una forma mediática, pero legal, ya no de cambiar lo que pasó, ya no va a haber una condena, no es un juicio con una condena, pero sí, como él dice, esperando que se sepa la verdad, o al menos su verdad. Bueno, para cerrar, dos puntos que llaman la atención, digamos, obviamente que está asesorado, todavía Burlando, que lo asesoró en otras causas, no ha aparecido públicamente, está él haciendo su propia defensa, solo dos puntos. La primera, es llamativo que no haya mencionado nada sobre la extorsión que él denunció en su primer descargo. Al otro día que nos enteramos de la denuncia de este joven, él denunció que este joven lo viene extorsionando en el tiempo. Acá no dijo nada sobre la extorsión, que es un delito ni más ni menos importante. Es alguien que te está pidiendo algo si no te denuncia. Y el otro elemento que me llama la atención es que, bueno, él ahora necesita el juicio de la verdad, claro, por esto que apareció públicamente. Ahora, no lo pidió el juicio de la verdad cuando fue denunciado en el 2020. Quizá nunca imaginó que socialmente esto iba a tener publicidad algún día y lo iba a afectar tanto en su carrera, digamos. Porque si no, un juicio de la verdad, cuando te denuncian con una mentira en el 2020, está bien, fue sobreseído, es cierto, pero no nos enteramos en aquel momento y tampoco lo pidió en aquel momento. Una situación compleja, la de Jay Mamón, por supuesto. Vamos a hablar con un especialista, un abogado que entiende de este tema para ver cómo puede avanzar esta causa y qué se puede probar tanto de un lado como del otro, aunque ya no pueda haber una condena. Estamos en vivo con el doctor Juan Pablo Gallego, allí está Ricardo Briotini con él. Buenas tardes a los dos. Buenas tardes, Claudio. Desde ya se lo nota, Jay Mamón decidió declarar ante las cámaras, en los medios, y se lo nota muy compungido, muy mal anímicamente, y está buscando su verdad, que le crean. Y para eso quiere recurrir a este juicio por la verdad que fue usado en la época del proceso ahí por la Junta Militar. Ahora, ¿es así esto, Gallego? Y muchísimas gracias por atendernos y por darnos esta nota. A ver, el juicio de la verdad es una posibilidad que hoy se ha abierto a los delitos sexuales contra menores, tal como efectivamente se realizó en una etapa con los juicios de lesa humanidad. De todos modos, el planteo, yo noto en este mensaje de Mamón que probablemente él fue googleando determinadas cosas vinculadas a lo jurídico e intentó leer una suerte de defensa jurídica que, desde mi punto de vista, quizás perjudica su situación. Primero, es el tercer cambio de estrategia. Lo primero que dijo es que fue extorsionado. Al día de hoy no conocemos ningún expediente de extorsión. Lo segundo que corrió estos días y que lo confirmó expresamente el abogado del joven Lucas es que desde el domingo hasta hoy, hace un ratito, lo llamaban para establecer una negociación con el joven, y ahora escucho que dice que no va a negociar Mamón, pero sin embargo el que recibe los llamados es la víctima. Y ahora habla de un juicio por la verdad con alguna confusión. Por otro lado, escuchaba el testimonio que ustedes pasan al aire, y creo que hay varios errores garrafales que tienen que ver con una lectura liviana de los delitos sexuales. A ver, primer punto, no existe el consentimiento en el abuso sexual infantil. Abuso sexual infantil es de 0 a 18. Corrupción de menores es de 0 a 18. Entonces, alguien le hizo creer a Mamón que como adulto de 30, 40 o los que tenga, él podría estar perfectamente con alguien de 16 o 17 y ser un noviazgo, digamos. Bueno, ahí me parece que se coloca de una manera grave en la escena, incluso modificando los hechos por los cuales fue beneficiado de una manera muy rara por la justicia. Pero digo esto, el código establece que hasta los 16 años se presume iure et de iure que no puede haber consentimiento de un menor con un adulto en una relación sexual. Así el menor grite a los cuatro vientos que está enamorado. Ahora bien, el concepto que veo que yerra Mamón es
decir alegremente que él tuvo una relación consentida, cuando lo que dice el código es que en la franja que va entre 16 y 18 años, lo que el código establece es la posibilidad de que se pruebe en un sentido u en otro el consentimiento, pero siempre hablando de una situación de paridad, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los casos que vamos a ver como polémicos en esos aspectos? Bueno, la típica situación que puede ser de pareja, sin que exista abuso, entre un joven de 16 y uno de 19, o una de 19, 20, estamos dentro de una cierta paridad. Y esto se da en la realidad. ¿Qué quiero decir con esto? No todos los casos, en absoluto, no todos los casos de parejas entre gente de 16 y 17 con gente de 19 o 20 son abusos sexuales. Ahora digo también, no todos son consentidos. Doctor. Hay varios casos en la justicia, tengo un juicio oral muy próximamente por esto. Ahora, la situación de Mamón es radicalmente distinta a la que él ha googleado. ¿Por qué? Porque él, digamos, a la edad al momento de los hechos, tenía aproximadamente 35 años. Y ahora se discute si Lucas tenía 14 o si tenía 16. La verdad, da igual. De 0 a 18 da igual cuando un adulto impone de una manera tan asimétrica la situación sexual. Doctor, Y sí. la pregunta también tiene que ver, ¿importa tanto la edad? Porque la cuestión es si uno dice sí o no, si consiente o no, ya sea menor o sea mayor, si bien con esa discriminación por una cuestión de protección del menor. Pero la cuestión central y de fondo, al menos a mi entender, es si la persona consiente o no tener esa relación. Y pasa a un segundo plano si es menor de edad o es mayor de edad. No, justamente en este tipo de delitos, por la gravedad, por la entidad, por el daño que provocan en la víctima y demás, como antes decía, hasta los 16 se presume que no diga lo que diga el menor. Y entre los 17 y hasta los 18, lo que diga el menor puede tener una relevancia en el marco de una declaración, pero va a ser sometido a pericias, a pruebas, para determinar si estaba en condiciones de prestar un consentimiento libre o ese consentimiento estaba viciado, como en general ocurre cuando se trata de relaciones con adultos largamente mayores, en este caso 20 años mayor. Doctor, ahí hay un tema del que no se está hablando demasiado, que es que el denunciante lo que está acusando es de 3 hechos de violación, independientemente del consentimiento, que a veces puede generar cierta confusión por la edad y demás. De eso no se está hablando. En definitiva, en una relación consentida, incluso entre adultos, puede haber un hecho de violación. Y en este caso hay 3 hechos denunciados por la víctima. Totalmente de acuerdo. Por lo menos 3 descriptos en forma detallada. Y judicial, ¿no? En sede judicial. Pero entiendo que son más. Exacto, en sede judicial. Entiendo que son más. Y por otro lado, habla de que se le suministró estupefacientes al punto tal que perdió el sentido. Amanece desnudo, no entiende nada, se retira muy dolorido, con un dolor que permanece por muchos días, y luego a lo largo del tiempo comprende que todo esto, todo lo ocurrido con Mamón a lo largo de aproximadamente 9 años, Mamón hoy lo extendió hasta los 25 años de este joven, o sea, habría ocupado 11 años en la vida de este joven Mamón. Todo lo ocurrido fue una situación de abuso, eso es lo que dice el joven, y esto es lo otro donde cierra Mamón. Para dar un ejemplo burdo, si se quiere, si un niño es sometido desde los 14, de los 15 o de los 16 a situaciones aberrantes de abuso, corrupción y suministro de estupefacientes, estando ese niño en situación de vulnerabilidad familiar, social, económica o la que fuera, como parece ser el caso, esa vulnerabilidad permanece durante todo ese periodo y el abuso de esa vulnerabilidad permanece durante todo ese periodo, porque de otro modo tendríamos, por ejemplo, Arquímedes Puquio podría decir, bueno, yo tenía en el sótano una persona que la tuve 5 años y después ya tenía 50 y nunca se quejó. O sea, es un disparate, por eso digo, para mí ha googleado algunas cosas sin asociar cuál es el entendimiento jurídico. La posibilidad concreta de que el consentimiento que Mamón alega
que podría haber dado este joven a partir de los 16 años será materia de prueba en un proceso judicial si es que lo hay. Y en ese proceso habrá pericias para determinar el estado de cada uno. Y va a haber pericias sobre Mamón también. A mí me llama la atención que Mamón habla como diciendo, bueno, ojalá que él resuelva sus problemas, pero a mí no me meta. Doctor Gallego. Pero pareciera que... Sí. Andrea Dupla lo saluda. ¿Cómo le va? Doctor Gallego, Sí, Andrea, ¿cómo lo estás? llevo un paso atrás. ¿Nos puede explicar cómo puede ser que con todas estas cosas que se están ventilando, que estaban en el expediente, el juez Walter Candela haya cerrado esa causa en pocos meses y dijo, esto prescribió, no se investiga nada? Probablemente eso la respuesta la va a tener quizás el Consejo de la Magistratura. Yo leí el expediente y es un disparate, Andrea, porque es muy acertado lo que manifestás. Yo leí la totalidad de las actuaciones. Hay una denuncia muy detallada de diversidad de hechos, no solo del año que menciona el fiscal, sino de diversidad de delitos. Y el fiscal lisa y llanamente dice, el abuso ocurrió en 2006, por lo tanto está prescripto. Y con eso se cierra la causa de manera absolutamente express. Yo creo que acá hubo un cierre, probablemente VIP, de una causa en la cual se ventilan hechos muy graves. Porque además, si la relación de sometimiento, si es como lo manifiesta en el relato este joven y en la denuncia criminal, ocupó, sea 9 años o sea 11 años, que es más grave, lo que hoy dijo Mamón, yo diría que se podía haber investigado y se puede investigar al día de hoy, hasta independientemente de cómo se aplique la ley Piazza, que ha estado en debate estos días, porque del modo en que ahora ambos lo admiten, los posibles delitos de Mamón podrían haberse desarrollado en forma continuada hasta el año 2015. Claro, doctor, ahí no puede respaldarse en tratados internacionales de derechos humanos y sobre todo de derechos a las niñeces a las que ha firmado la Argentina para reabrir o realmente poder investigar el hecho, la denuncia en sí que se cerró y por lo que Mamón fue sobreseído. Yo creo que sería muy importante que esto ocurra por alguna de esas vías, sea porque el acusado tenga voluntad real de remover la cosa juzgada írrita y someterse a un proceso, pero un proceso en serio, que si es culpable, que purgue la condena que corresponde y si es inocente, que lo pueda demostrar en buena hora. Otra posibilidad es que sea observada la irregularidad con la cual este expediente se cerró y que por vía de un fiscal en turno se decida. Y la tercera es si Lucas encara la posibilidad de reencauzar esta acción, porque los delitos, insisto, la pluralidad de delitos, de hechos y conductas que él atribuyó a Mamón en el expediente no fueron analizadas. No, técnicamente lo que prescribe es un renglón donde el fiscal dice hubo un abuso en 2006 que está prescripto. Doctor. Eso es el 1% de la denuncia de Mamón. Y en los abusos sexuales continuados a lo largo del tiempo, no es que el imputado o el juez pueda ampararse y decir, bueno, pero el primero pasó hace mucho, entonces no juzguemos ninguno. Entonces, creo que realmente es grave, sobre todo porque en torno a la ley Piazza hubo debates estos días, también estuve conversando con Piazza, que fue quien de algún modo acercó los fundamentos de esta ley de 2011, luego reformada en 2015. Hay muchos jueces que están aplicando desde su propio dictado los fundamentos de la ley Piazza. Hay condenas en 2017 en el Chaco, hay condenas al cura y la raza en Entre Ríos por hechos muy anteriores, de la década del 90. ¿Por qué? Por lo que vos mencionabas, Andrea, que justamente la Argentina se comprometió internacionalmente a juzgar estos delitos y a proteger a los niños en el año 1989 a firmar la convención. Bien. Con lo cual la obligación argentina se retrotrae ahí. Doctor. Y todos los fallos de la Corte Nacional nos hablan que en caso de contradicción entre el interés superior del niño y el interés de un adulto, en este caso prevalece el del niño. O sea, por distintas vías el tema debería discutirse seriamente, incluso para que aflore la verdad, que yo veo que el señor Mamón fue cambiando de posición. En su primer comunicado decía, ojalá que Dios traiga la verdad. Bien, doctor. Él es quien podría decir la verdad. Lo quiero interrumpir ahí. Nos está ilustrando muy bien en muchos temas. Quisiera, por un lado, decirle, yo no creo que haya solamente googleado Jay Mamón.
Yo creo que está asesorado. Lo que lo voy a invitar a tratar de ponerse en el otro lugar y decir, ¿puede tratar de querer demostrar que se conoció a los 16 años con una persona y que esa persona tuvo una relación, como lo explicó él, un vínculo con consentimiento? Y eso es lo que pretende Jay Mamón en un juicio a la verdad demostrar para limpiar su imagen. ¿Por qué no podría ser posible? Yo creo que no googleó, yo creo que está asesorado. Después que lo logre, será otro problema. Ahí está, que lo logre será otro problema, porque, insisto, la evaluación de una cuestión de este tipo vinculada al consentimiento va a resultar de pericias. Y no olvidemos que este joven Lucas ya participó de otro proceso judicial en el cual atravesó pericias psicológicas, su relato fue considerado verosímil y fue suficiente para una condena a un grupo de personas que integraban una banda muy peligrosa vinculada a estos delitos. Con lo cual, pero bueno, coincido que puede ser un intento vinculado a lo jurídico. A mí me parece que esto tiene que ver hoy más que nada con intentar rápidamente salir del problema y yo marco esos posibles errores. Pero el tiempo dirá, yo creo que lo mejor que se puede hacer en todos los casos es someter las cuestiones a la justicia y que la verdad aflore por un lado o por otro. Doctor. Si Mamón es inocente, que él tenga la posibilidad, que antes no la quiso tener, porque de este expediente que apareció ahora estos días, se había cerrado un tiempo atrás y nadie sabía nada, ¿no? Doctor, ¿hay antecedentes en la justicia argentina de una situación similar, un caso similar, que haya sido sobreseído el acusado y que después se reabra la causa, aunque en este momento, como en este caso, no pueda existir una condena porque ha prescrito el delito, ¿no? Hay casos, yo tengo en trámite uno de ellos, que actualmente está en la Corte Suprema de Justicia de la Nación y en el cual me ofrecen para las víctimas el juicio por la verdad. Yo estoy insistiendo ante la Corte que quiero el juicio real, pero efectivamente hay casos de este tipo. De todos modos, como bien apunta Claudio, ojo que este caso como tal fue cerrado por prescripción. Pero bueno, esto no obstaría, a pedido de las partes, en principio es un derecho de la víctima el juicio por la verdad, pero no optaría a que si el imputado además presta conformidad, que pudiera hipotéticamente realizarse. Pero ojo que a hoy tenemos un expediente que se ha cerrado, así que ese expediente debería reabrirse por alguna de las vías que explicaba, pero que hay antecedentes los hay y que hay juicios de la verdad en materia de delitos sexuales contra menores los hay. ¿Cuál es la directiva hoy del Ministerio Público Fiscal de la Nación respecto de cómo tienen que actuar los fiscales, que son en realidad los que tienen que llevar adelante la acción penal? ¿Hay algún tipo de criterio donde se proteja realmente a los niños? Hay protocolos en los últimos años desarrollados por el Ministerio Público Fiscal. Creo que el dictamen del fiscal de este caso, en esta causa, no abastece ese protocolo, ni abastece recaudos elementales, porque para rechazar por cualquier vía, sea por la inexistencia de los hechos o sea por prescripción, un fiscal en su requerimiento debe analizar, enumerar y detallar cada uno de los hechos, encuadrarlos de manera típica en cada figura penal y pronunciarse luego si corresponde investigación para su demostración o si existe algún obstáculo para esa investigación. Acá este fiscal no hizo nada de eso. El fiscal se limita a decir, en 2006 hubo un abuso que está prescripto. Eso no abastece la denuncia de este joven contra Mamón. Por eso creo que sí respondo afirmativamente que el Ministerio Público Fiscal, la Procuración General de la Nación, ha ido desarrollando a lo largo del tiempo protocolos como otros que se han hecho desde UNICEF y algunos en los que he trabajado, en el seno de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Sí, se lo pregunto, pero doctor, que claramente porque, aquí no se aplicaron. Claro, se lo pregunto porque si hay menores o alguien que ya sea mayor, pero que haya vivido algún tipo de abuso, ve esta situación, ve el accionar de la justicia y lo único que hace es callarse. Es muy desalentador para un niño o para un adulto que ha vivido una situación de abuso que la justicia actúe de esta manera. Yo creo que ese es el punto, ¿no? Digo, a ver, yo creo que a Mamón hay que darle, digamos, el beneficio, cuanto menos de la duda, que pueda defenderse y ojalá muestre su inocencia. Nadie desea lo contrario ni nadie está diciendo que es culpable.
pero no perdamos el foco en una víctima que ya ha demostrado ser querida ante la justicia. No perdamos el foco del daño terrible que provocan las víctimas este tipo de delitos. Sabemos que este joven ha tenido ya conductas autolesivas propias de personas sobrevivientes de abuso sexual. Entonces me parece que la respuesta que el Estado le ha dado es absolutamente insuficiente. Y que Mamón, para defenderse hoy, diga que Lucas arregle sus problemas por su lado, pero que no se meta con él, me parece una frase poco feliz, porque parecería ser que algunos de los problemas de Lucas tienen relación con Mamón. Dada su vasta experiencia en este tipo de casos y dejando por ahí un poquito de lado la cuestión estrictamente profesional y técnica jurídica de esta causa, usted vio el video de Jay Mamón. ¿Usted le cree a Jay Mamón? Me pareció, la verdad que por un lado digo, leer no está mal porque a veces uno se olvida las cosas. Me pareció que leía y que abusaba de términos jurídicos que empleaba de una manera poco feliz. Quizás un descargo más espontáneo, así sea en el marco de una estrategia, como allí se decía, que puede ser que esté asesorado, podía haber hecho un descargo más espontáneo que quizás lo reconciliara un poco con la sociedad. Me parece que buscaba mucho el hincapié de decir, bueno, esto fue en tal fecha, hubo consentimiento, tengo testigos. Digo, a ver, relativicemos lo de los testigos, ¿no? Porque los delitos sexuales, los acusados suelen decir, yo tengo 50 testigos de que yo no estaba. Digamos, no se investiga el abuso sexual con testigos. Es una prueba más, no es la prueba relevante. Pero se marcaba mucho que él se apoyaba en determinados hitos para decir, hubo consentimiento, fue tal fecha, tengo pruebas, tengo videos, Sí. tengo testigos. O sea, quiso hacer una defensa jurídica que quizás lo hizo incurrir, a mi modo de ver, en situaciones que oscurecen más de lo que aclaran. Es cierto, él establece una fecha de conocimiento con el joven en la que había testigos, gente conocida, cámaras, fotos, videos. Eso es cierto. En estos delitos, lo único que importa a la hora de probar el delito son las pericias que se hacen en ambas personas. Porque yo pregunto, un joven como Benvenuto, que ya declaró en otros juicios de este tipo, de delitos sexuales, ¿cómo diferenciar con una pericia si dice la verdad en un hecho, en todos? ¿Me siguió? Se cortó el audio, chicos. Bueno, A ver. ¿nos escucha? Ahora sí, ahora sí. No, preguntaba que si en estos Ahora sí delitos, estamos escuchando. si en estos delitos solamente con pericias se determinan la verdad y cómo hacer para saber si en un joven como Benvenuto, que tuvo declaraciones en otros juicios por delitos sexuales, qué pericia está vinculada con la verdad, ya lo demostró en el juicio Corsi, y qué pericia podría no estar vinculada con la verdad. De desarrollarse un juicio en este proceso, Sí, esto es Mamón versus Lucas, sí. por un lado, el relato de Lucas ya lo tenemos. La prueba, digamos, principal en una causa de abuso es el relato de la víctima. Sí. El relato de la víctima, el fiscal debió haberlo hecho estimar por profesionales del cuerpo médico forense, cosa que no hizo, pero podría estar a tiempo si algo va a haber hacia adelante. Y luego se desarrollan pericias psiquiátricas y psicológicas sobre la persona víctima para reforzar aún más la valoración de ese testimonio. Y de igual modo, se toma relevancia la palabra del imputado, aunque normalmente el imputado tiene derecho a mentir, y a la vez a la pericia psiquiátrica del imputado, de la cual pueden colectarse elementos compatibles con su condición de posible abusador. Esos 4 elementos serían los centrales a la hora de juzgar un abuso sexual. Doctor Gallego, muchísimas gracias por este contacto y hasta cualquier momento.